El proyecto TIGO surgió en Alemania en los 90, cuando la Agencia Federal de Cartografía y Geodesia tenía un proyecto de construir un observatorio geodésico transportable para usarlo donde faltan datos. Es un gran logro de establecer en este punto un punto de referencia que apoya a la red global de sistemas de coordenadas. Fue construido en base a contenedores para trasladar al hemisferio sur para producir datos geodésicos para sistemas de referencias globales del sur del mundo. Proporciona eso que no tenemos, la investigación, la medición de la Tierra, digamos desde la Tierra, pero con instrumentos satelitales. Nosotros somos una red de observatorios que determinan con precisión puntos de referencia. Nuestro trabajo es muy importante para responder a las preguntas ¿dónde estamos en la Tierra? Y ¿dónde estamos con la Tierra en el universo? El proyecto TIGO surgió en Alemania en los 90, cuando la Agencia Federal de Cartografía y Geodesia tenía un proyecto de construir un observatorio geodésico transportable para usarlo donde faltan datos. Y es específicamente el caso en el hemisferio sur. Cuando miramos al mapa mundial, aquí tenemos el Ecuador, en el norte encontramos más continentes que océanos y más países desarrollados que mantienen esa tecnología. Mientras en el sur tenemos solamente Sudamérica, un parte de África y Australia y por supuesto Antártica. Y nuestro proyecto fue desarrollado donde teníamos la industria, los conocimientos de cómo hacerlo y fue construido en base a contenedores para trasladar al hemisferio sur para producir datos geodésicos para sistemas de referencias globales del sur del mundo. Yo soy ingeniero electrotécnico y estoy trabajando casi desde 20 años con ese proyecto. Cuando empezamos en Alemania a desarrollar y hacerlo funcionar la primera vez. Y después llegó en el año 2002 con todo ese equipo a Chile. Y esa era la experiencia más grande de mi vida profesional. Vivir en Chile 10 años trabajando con ese observatorio único, juntos con colegas chilenas, es una experiencia inolvidable. Bueno, el trabajo aquí en el Observatorio TIGO está organizado como un trabajo interdisciplinario y ese es muy importante entender que ese trabajo no funciona con mucha verticalidad. Aquí la gente trabaja más horizontal, uno al lado de otro, cumpliendo un rol específico. Y en la realidad de trabajo en Chile normalmente hay una verticalidad muy fuerte. Y nosotros intentamos mostrar que aquí trabajamos mejor cuando hay un equipo, cuando cada uno asume la responsabilidad y trabaja dentro de su marco de sus tareas con 100% para la meta que es más allá de solamente el trabajo que tiene en su escritorio o en su laboratorio. Bueno, trabajar con agencias internacionales, trabajamos directamente con la NASA, con agencias europeas y tener ese contacto que es prácticamente de colegas con otras estaciones y con
con científicos de otras partes del mundo muy importante, es muy enriquecedora tanto profesionalmente como personalmente. Nos enseña mucho a trabajar en equipo con otras estaciones, en ámbito sin fines de lucro. Entonces el trato con otras personas es de tú a tú y de intercambiar experiencia, de intercambiar conocimiento. Esa parte es muy, muy buena. Y nosotros pensamos que con esta forma hicimos también una diferencia, mostrando a nuestros colegas chilenos que es posible lograr grandes cosas en conjunto y no tan individualizado. Actualmente mi trabajo acá como ingeniero es, aparte de monitorear que todo esté en orden, es también poder arreglar, digamos, dichas fallas que tiene la antena. Mi labor en conjunto con Cristian Herrera es tratar de hacer de que la antena esté siempre en un correcto funcionamiento. Más o menos unos 6 años que me encargo de la parte del radiotelescopio, hacer experimentos de monitoreo, hacer software para el radiotelescopio. Y también hacer mantenciones del radiotelescopio. Entonces, como esta es una disciplina que requiere de bastante otras disciplinas, hemos estado aprendiendo de mucho, tanto de parte electrónica, mecánica, criogenia y la parte informática, que es la que yo principalmente me dedico. Aquí estamos al frente del radiotelescopio que se mueve detrás mío. El radiotelescopio es prácticamente una antena que permite recibir señales que vienen de lejos. El reflector da a la antena una directividad, es decir, solamente en la dirección a donde la antena está apuntando recibimos los señales. Y los señales que observamos normalmente son de cuásares, que son objetos casi estelares al límite del universo. Sí, aquí estamos en la sala de operación del radiotelescopio. Se nota aquí un red lleno de componentes electrónicos y también aquí hay cajas donde grabamos los datos. Para dar un ejemplo, voy a mostrar un módulo de datos que consiste de 8 discos duros, que está bastante pesado y normalmente producimos en 24 horas de observación en el alrededor de 2 terabytes de datos, y ese volumen está muy grande y no se permite transportar fácilmente por el internet porque necesitamos un ancho de banda más grande. Por lo tanto, enviamos estos módulos físicamente con un courier al centro de correlación que está en Alemania o Estados Unidos o en Australia. De vez en cuando en nuestro trabajo, aparte de nuestro trabajo rutinario, hacemos también observaciones especiales, por ejemplo, para la astronomía. Y en la astronomía hay un proyecto que está observando las radiogalaxias más cercanas a la Tierra o al sistema solar. Y uno de esos es Centauros A. Y fuimos parte de una observación con nuestros colegas en Australia, y con la línea base muy larga entre Australia y Chile hemos logrado una observación de un agujero negro con la más alta resolución. Y esta imagen ahora está conocido por publicaciones gracias también a nuestra participación con este radiotelescopio. Entonces ese para nosotros también es un hito, un logro, donde participamos en un trabajo del desafío para producir la imagen más precisa de un agujero negro. El otro logro que hicimos con este radiotelescopio era el seguimiento de caída
de la misión lunar de Europa con la sonda SMART 1. En el año 2006, el SMART 1 logró llegar a la Luna y fue captado en el campo gravitacional de la Luna. Y con esta captura, esta sonda no podría salir nuevamente del campo gravitacional de la Luna, por lo tanto fue claro que en algún momento va a caer. Los ingenieros en Europa lograron que la caída con más probabilidad pasó en la cara de la Luna que está orientado hacia la Tierra. Por lo tanto, teníamos la posibilidad de observarlo. Pero no lograron de tener la visibilidad desde Europa. Entonces nos preguntaron los especialistas a nosotros si podríamos seguir la observación y la caída de esta sonda SMART 1 a la Luna. Y efectivamente, en septiembre de 2006, fuimos nosotros que recibimos junto con nuestros colegas en Australia los últimos señales de este SMART 1. El SMART 1 no tenía batería, solamente paneles solares, y cuando terminó el señal que esta sonda ha emitido constantemente, fue el momento de caída. Y nuevamente, gracias a la precisión que este método de observar un evento de este tipo interferométricamente, logramos una precisión con más o menos 2 centímetros en la Luna, donde sabemos hoy en día dónde pasó la caída de esta sonda. Y ese es un logro de ingeniería. Mi trabajo básicamente consiste en operar, mantener y desarrollar para el sistema de láser ranging. Lo que vemos aquí de fondo es el lugar de operación donde tenemos los computadores para monitorear el sistema y para hacer funcionar el telescopio láser y hacer las medidas hacia los satélites. Nuestro trabajo consiste en mantener el sistema operativo y idealmente midiendo 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Claro, bueno, la finalidad de este sistema es medir órbitas de satélite con gran precisión. Hay misiones satelitales que requieren esa precisión de órbita, porque los sensores que tienen a bordo requieren precisión orbital, y para eso estamos nosotros, ¿cierto? Formamos parte de una red que hacemos la misma operación, de medir desde la Tierra, medir la órbita de satélites para posteriormente hacer corrección de órbita y determinar la posición también de la Tierra. O sea, la labor más específica de nosotros es hacer la parte técnica, es tomar los datos, pero después, hay todo un trabajo con los datos que... En verdad, este sistema de SLR es algo muy especial. En este momento es el único sistema de 2 colores que se puede usar para medir la refracción de la atmósfera, para corregir los datos por el tiempo de transmisión en este medio. El trabajo del sistema SLR, pese a que es un trabajo pequeño, si se puede decir, en el ámbito científico, es importante para las misiones de los satélites. A veces, como se vuelve rutinario el trabajo, uno se olvida de lo importante que puede ser. Pero una de las cosas interesantes, entretenidas que pasó fue cuando lanzaron los primeros satélites de Galileo. Galileo es el sistema europeo de posicionamiento global, que es el equivalente al GPS de Estados Unidos. Entonces, nuestro observatorio, que es una cooperación con Alemania, trabaja obviamente con el sistema europeo. Entonces, la idea fue que al lanzar por primera vez el primer modelo de satélite, el Galileo 101, el primer satélite en órbita, la órbita que se tenía de ese satélite era muy aproximada. Entonces, muy aproximada quiere decir que puede tener un error de un par de kilómetros de la órbita que efectivamente es la que está recorriendo el satélite.
Entonces, ¿qué se hizo? Se le pidió a las estaciones SLR del mundo y idealmente a las que trabajaban obviamente con Europa o con algunos de los países de la Comunidad Europea, que trataran de medir lo antes posible y con los sistemas láser el satélite Galileo. Y con esto, ¿qué se gana con esto? La idea es que se mejora mucho la precisión de la órbita, o sea, pueden determinar de manera muy precisa en dónde está la órbita de ese satélite, y eso obviamente sirve para todo el sistema de posicionamiento global. Con el lanzamiento de un satélite de sistemas de navegación global, se puede, con el seguimiento de cohete, se puede definir más o menos la posición donde el satélite sale de su cápsula en un rango de 1 kilómetro cúbico en la altura de 23.000 kilómetros arriba de nosotros. Más preciso no es posible. Y a partir de eso, el satélite está orbitando la Tierra con este margen de error donde sabemos que en esta región de 1 kilómetro cúbico se debe encontrar el satélite lanzado. Y en este momento, para entregar la precisión que deseamos para un sistema, es decir, el centímetro, hay la tarea para observatorios como nosotros de buscar el satélite, hacer mediciones y mejorar la precisión o la ubicación donde está. Y nosotros tuvimos el contacto, digamos, el primer contacto con el primer satélite que se envió. Entonces fue una misión que tuvo algunas complicaciones en el lanzamiento y cuando se lanza un satélite nuevo, nosotros tenemos la misión de posicionarlo, buscarlo dentro de cierto rango de predicciones que realizan digamos, la gente que trabaja en esa misión. Ellos entregan unos datos, digamos, a priori de posicionamiento del satélite, pero nosotros hacemos la medición real. Entonces ese fue nuestro mayor logro, digamos, dentro de la comunidad científica. Al final uno piensa es un evento rutinario quizás para nuestro trabajo aquí en el observatorio, pero para los encargados del satélite Galileo fue sumamente importante, porque con eso pudieron corregir y estimar mejor la órbita del satélite. Cada vez cuando buscamos un satélite en su órbita de la Tierra, que también está girando, necesitamos una información muy precisa del tiempo, qué hora es. Y por este motivo tenemos también aquí los mejores relojes que se encuentran actualmente en Chile. Tenemos un laboratorio donde mantenemos una escala de tiempo que también es reconocido por el Bureau Internacional de Poids et Mesure en París, que está encargado de generar Universal Time. Aquí estamos en el laboratorio de tiempo y de frecuencia en TIGO. Aquí manejamos unos relojes atómicos que nos dan una escala de tiempo muy preciso. Aquí nos vemos 3 relojes Cesio que son los estándares del tiempo. El Cesio define el segundo como unidad física, y el segundo para nosotros es la madre de las unidades porque medimos intervalos de tiempo. Y el segundo, junto con la velocidad de la luz, que está una constante, definido como constante, nos dan acceso a la unidad del metro. El metro es una unidad secundaria, un derivado de estas dos definiciones. Uno del segundo, realizado aquí por los relojes atómicos del Cesio, y de velocidad de la luz en metros por segundo. ¿Por qué tenemos 3 relojes aquí? Bueno, si teníamos solamente un reloj,
no sabemos cuándo tiene una drift, una desviación del tiempo o un offset. Y cuando tenemos dos relojes y una tiene un comportamiento malo, no sabemos cuál de los dos es. Y cuando tenemos tres relojes y una comporta mal, tenemos más probabilidad de detectarlo y hacer un ajuste. Por eso necesitamos tres relojes como los relojes de cesio. Estos relojes tienen una precisión relativa de 10 a menos 13, que corresponde a aproximar un segundo de error en 300.000 años, que es bastante preciso y por lo tanto usamos hoy en día como escala de tiempo los relojes atómicos y no la escala de tiempo generada por la rotación de la Tierra. Con el gran terremoto de Concepción, el 27 de febrero de 2010, ha ocurrido a la gente aquí un corte de la luz. Con ese empezó. Pero en el año anterior teníamos aquí instalado un nuevo sistema con paneles solares y baterías que respaldaron nuestro receptor GPS y GLONASS, que registra en cada segundo su posición. Y gracias a las baterías, el terremoto no fue suficiente fuerte para cortar esta alimentación de energía y fuimos capaces de grabar toda la historia del terremoto en intervalos de un segundo con un sistema de navegación global. Y en esta serie de datos, que es único en el mundo hasta, se puede entender muy bien qué pasó durante el terremoto. Bueno, aquí estamos en el parte del Observatorio Geodésico Tigo, donde tenemos un monolito que nos define un punto de referencia, y arriba de este monolito se ve una antena que recibe los señales de sistemas satelital de navegación global de GPS, de GLONASS y de Galileo. La antena está conectada con un cable, el receptor está en la casa adentro. Y este monolito con su antena hizo historia durante el terremoto del 27 de febrero de 2010. Un resultado más rápido que salió de esta medición era el desplazamiento debido al terremoto por 3,4 metros. Y para entender un desplazamiento de todo eso por 3,4 metros, he marcado aquí la posición inicial. Es decir, en 30 segundos todo eso fue movido de este lugar donde está este palo hacia este lugar. Y esa es información muy valiosa para entender el ciclo sísmico, porque tenemos los 8 años antes, donde este punto ha expuesto un movimiento muy estable con 35 milímetros hacia norte-este, y con el terremoto hubo una relajación de toda la presión acumulada por la placa Nazca y resulta en el desplazamiento de 3,4 metros hacia el oeste, hacia el mar. Y hoy en día esperamos que lentamente vuelva el comportamiento que hemos medido en los 8 años antes, que el epicentro se estima estuvo 50 kilómetros de aquí. Y nunca teníamos un punto de referencia tan preciso, tan cerca a un epicentro de magnitud 8,8. Entonces el potencial científico a largo plazo para entender mejor cómo son los procesos que generan los terremotos
ese podría ser una clave y nosotros somos los testigos de este evento. Aquí hay las baterías que están cargadas por los paneles solares, pero también por la red eléctrica. Entonces siempre hay energía disponible para mantener los equipos de gravimetría, pero también para el receptor GPS que nos ha acompañado con sus mediciones durante el terremoto. Son 24 celdas, 2 volts cada uno, y el peso de cada celda son 80 kilogramos. Entonces aquí hay 2 toneladas de baterías para hacer mediciones. Bueno, aquí tenemos 2 equipos de gravitación. Uno es un gravímetro absoluto y el otro es el gravímetro superconductor. Y ese es el único equipo en América Latina que mide los cambios en el G a un nivel lo más preciso que técnicamente es posible. El gravímetro superconductor tiene aquí un cilindro que está en azul y adentro hay otro cilindro y hay una aislación térmica, porque adentro hay una temperatura de 4 Kelvin, que son menos 268 grados Celsius. Y en este ambiente está creado por helio líquido. Con esta temperatura tan baja, el helio, que normalmente es un gas noble, está líquido. Los ruidos que escuchamos salen de un compresor que mantiene una bomba de refrigeración donde se logran temperaturas de más o menos 20 Kelvin. Y todo el helio líquido que está evaporando condensa nuevamente y cae en gotas de vuelta. Pero ¿por qué necesitamos ahora la temperatura tan baja? Los físicos han encontrado con muy bajas temperaturas hay el fenómeno de supraconducción, donde los conductores eléctricos no tienen pérdidas. Y con eso puede construir una bobina que alimenta con un voltaje, y el voltaje circulando, produciendo un campo magnético muy estable, porque no hay pérdidas. En esta bobina, con este campo magnético, yo pongo una esfera metálica que está flotando arriba de este campo magnético estable. Y esta esfera metálica ahora es expuesto a las fuerzas gravitacionales de la Luna, del Sol, del Júpiter y del resto de los planetas. Y cuando está arriba de nosotros uno de estos cuerpos extraterrestres, la esfera quiere acercarse en función a la fuerza gravitacional de las otras masas que quieren tirar esta esfera más cerca a ellos. Y nosotros, con un circuito electrónico abajo, vamos a mantener la posición de la esfera en forma de agregamos energía a la bobina o extraemos energía. Y es el señal que medimos aquí y que corresponde a la marea terrestre que tenemos como objetivo de medición. La fuerza gravitacional de estas masas que no son de la Tierra, que son Sol, Luna, Júpiter, la Tierra deforma. Y ese miramos o apreciamos con el cambio en el valor de G diariamente. Es decir, medimos cómo nosotros alejamos cada día por algo de 30 centímetros del centro de masa de la Tierra y bajamos, volvemos. Solamente porque la Tierra está girando y las otras masas gravitacionales deforman la Tierra.
Y por supuesto, cuando medimos entre los continentes 10.000 kilómetros con la precisión de centímetros, debemos conocer todos los efectos geofísicos que son más grandes. Por lo tanto, está muy importante tener también un equipo que entrega estos valores. El proyecto TIGO significa para mí un gran logro a nivel internacional, una gran contribución al mundo científico, al mundo de la geodesia, porque es un gran logro de establecer en este punto un punto de referencia que apoya a la red global de sistemas de coordenadas. Y en particular esta situación en la hemisferia sur, en el continente de Sudamérica, es único y un apoyo muy importante para la estabilidad de las redes globales. Desde mi punto de vista, TIGO es lo mejor que le pudo haber pasado a Concepción y a Chile, porque permite crear investigación de alto nivel. Y esa información procesarla y trabajar con eso y estar o sea, tener una estación acá que sea capaz de, mediante el método de interferometría, poder medir la rotación del eje terrestre, poder comunicarse directamente o enviar microondas a Quartz y esperar su respuesta, es algo que para Chile es un logro tremendo. Y si dejamos un observatorio como TIGO afuera, o si tenemos cerrar nuestras puertas, entonces pierde no solamente Alemania o Chile, sino pierde la humanidad en una pregunta que es súper importante para el futuro. Y en este sentido, yo pienso que hemos logrado hasta hoy en día, con todas las dificultades, estamos orgullosos que nuestro trabajo realmente tiene valor y está reconocido por personas que entienden qué hacemos. La geodesia es la ciencia que determina la figura y el tamaño de la Tierra. Nuestra misión con el observatorio era en esta tarea global responder a este desafío con mediciones. Desde estos puntos que hemos materializado aquí en Chile, en Concepción, hemos realizado las mediciones que nos vinculan a los otros observatorios en el mundo. Llegamos aquí en el sur del planeta porque en el sur hubo una falta de este tipo de actividad. Durante el periodo 2002 hasta 2014 hemos mostrado a los chilenos cómo se realiza un punto de referencia para el monitoreo de cambio global con instrumentación geodésica. Mi nombre es Pierre Chaput y función, digamos, jefe mecánico del desmontaje del TIGO. Okay, soy Marco Eibach, yo trabajo para MT Mecatrónica. Actualmente estoy a cargo del proyecto TIGO, de la mudanza de Chile a Argentina, con la coordinación de todos los pasos que requiere esa mudanza muy compleja. Y ahora estamos terminando casi el desmontaje de la antena y luego seguimos con el almacenaje de los contenedores. El desmontaje, como está hecho para desmontarlo y montarlo, es bastante rápido. Está calculado para hacerlo en un día, en el mejor de los casos. Pero en la realidad uno tiene que calcular con unos 3 días para el desmontaje y para también fijar todo en el contenedor para el transporte. Y bueno, el traslado es cosa de la empresa logística, eso depende a dónde va también.
Y en el lugar para el montaje es lo mismo, son como unos 3 días de montarlo de nuevo y ahí debería ya funcionar. Ahora lo que hicimos antes fue una mantención completa en lo que es, digamos, mantención de los sistemas y de todo alrededor, la pintura, todo, que nos toma bastante más tiempo porque ya lleva bastantes años aquí y el tiempo ya ha dejado su marca en el telescopio. Pero en sí lo que es la técnica del telescopio todo funciona bastante bien. Y vamos por una ruta un poco complicada, llevamos un equipo muy delicado, entonces eso requiere mucha preparación. Yo calculo como 3 días de preparación solamente para salir de Concepción, para asegurar el camino hacia la carretera. Y es bastante complejo el proyecto, ¿eh? Nunca hicimos eso antes. Normalmente estamos a cargo de montaje de telescopio. Eso es una mudanza que nos exige mucha concentración, ¿no? En Machu Picchu, en Perú, hay una piedra misteriosa, que es una piedra donde los arqueólogos y históricos todavía no tienen explicación para qué fue. Esa piedra muestra diferentes planos que eventualmente marcan algunas orientaciones, pero es desconocido para qué era útil. Aquí en el Tigo tenemos puntos de referencias y antes que abandonamos este sitio queremos explicar para qué eran estos puntos. Aquí estamos en la plataforma del radiotelescopio que anteriormente era construido arriba de este punto de referencia. Aquí vemos un puntito chiquitito que está menos de 1 milímetro de dimensión. Ese es el punto de referencia que a través de nuestras observaciones en los años 2002 a 2014 hemos vinculado en más de 247.000 observaciones a los cuásares en el universo. Es decir, este punto tenía sus coordenadas en función del universo. Y a través de esto supimos dónde está Concepción, Chile, la Tierra, la planeta entera en el universo. Aquí estamos en la plataforma del telescopio óptico para realizar mediciones de distancias a satélites. Aquí era antes el telescopio, ahora está preparado para el transporte. Y abajo del telescopio encontramos el punto de referencia que es la materialización a donde todas nuestras mediciones a los satélites tienen su referencia. Tenemos el cono para la posición y tenemos aquí una esfera que es la referencia para la altura. Desde este punto hemos realizado 25.462 pases satelitales. Satélites que han pasado arriba del horizonte y fueron seguidos por nuestros ingenieros. Los cambios que afectan nuestro planeta, que tienen una relevancia para la política, sabemos que el nivel del mar está aumentando, sabemos que los glaciares se retiran. Estos efectos también se reflejan en la rotación de la Tierra, porque cambian la inercia de la Tierra. Y con la rotación de la Tierra, que es uno de los objetivos principales del monitoreo que hemos realizado con el radiotelescopio, con la definición donde estamos en el universo, solamente con objetos exteriores, extraterrestres, podemos monitorear el cambio de rotación de la Tierra. Este trabajo por ahora tiene lamentablemente su fin,
pero igual existe la necesidad de seguir y continuar con este trabajo. Por lo tanto, el observatorio que está en Guadalajara ahora vamos a trasladar a La Plata en Argentina en una latitud geográfica parecida para seguir con nuestra misión.